Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Godoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues sí, de GLP-1. Y no sé si estáis en LinkedIn, pero últimamente la explosión de personas que de pronto son grandes expertos en fármacos GLP-1 es increíble. Todo el mundo hablaba fatal de ellos, hablaban súper mal. Y ahora de pronto todo el mundo se ha vuelto experto, los endocrinos ahora están súper a favor, los nutricionistas, etcétera, etcétera. Así que lo que voy a hacer es comentaros un poquito cómo veo la situación. Y la situación la veo en el sentido de que nosotros llevamos ya mucho tiempo hablando de que estos fármacos han llegado para quedarse y que son un complemento fantástico si lo sumas a una dieta adecuada y ejercicio, e incluso si lo utilizas como una fase preparatoria para realizar una cirugía de contorno corporal. Parece ser que la dinámica se está extendiendo y que incluso los cirujanos, como colegas míos, ya no ven a estos fármacos como enemigo, sino como un aliado a la hora de conseguir resultados óptimos en muchos pacientes. Todo lo que se comenta acerca del Ozempic Face y todo esto, pues tiene que ver con que efectivamente, pues yo por ejemplo tengo mis surcos un poquito más marcados, etcétera, que hace unos años cuando evidentemente pesaba 20 kilos más. Eso es así, pero no tiene que ver tanto con adelgazar rápido, sino con haber estado gordito. Si una persona viene de estar obesa y pierde peso, pues es obvio que puede haber un aumento de la flacidez en la piel y en los tejidos, ¿vale? Creo que la clave es entonces prevenir la obesidad severa. Y estos fármacos lo que hacen es darnos unas herramientas con las que no contábamos ni de broma hace unos años y ahora sí la tenemos. Entonces, como profesional, lo que yo recomiendo cuando un paciente empieza a utilizar fármacos GLP-1 son varias cosas. Uno, el fármaco, al perder peso de manera rápida, puede hacer que pierdas músculo. Entonces, es importante intentar conservarlo y para ello hacen falta dos cosas. Una, que haya suficiente proteína en la dieta. Dos, ejercicios de fuerza, es decir, a tu cuerpo tienes que transmitirle el mensaje de que ese músculo es imprescindible para tu supervivencia, ¿vale? Al final, el tema de perder músculo cuando uno pierde peso es una medida de ahorro energético, ¿vale? El músculo es un tejido que gasta mucha energía y conservarlo en reposo cuando intuitivamente el exterior a nuestro cuerpo le dice no hay alimentos, por eso hay pérdida de peso, ¿vale? Nuestro cuerpo no está preparado en estoy a dieta, sino piensa que estamos en las cavernas y que de pronto es una mala temporada de caza. La manera de conseguir que sobrevivamos hasta la primavera siguiente es quedarnos muy finitos, con poco músculo. ¿Por qué? Porque gasta mucha energía, ¿vale? Entonces este es un sistema de defensa que está preparado para cuando nuestros genes se suponía que desenvolverse, ¿no? En un estado de penurias y de sobrevivir con lo poco que había y comiendo a lo mejor pocas veces por semana. Entonces es lógico que ganemos peso cuando hay un acceso más sencillo a la comida y actualmente, pues salvo por los precios, hay acceso ilimitado a la comida, ¿vale? Bien, entonces ya hemos hablado de eso, del tema de proteína, el tema de ejercicio. La otra pata importante en el tratamiento, y más aún en verano, son otras dos. Una es la fibra. ¿Por qué? Pues porque estos fármacos reducen la velocidad a la que se mueve tu estómago, a la velocidad a la que se vacía. E indirectamente también, al comer menos, pues el bolo fecal, es decir, lo que tiene que empujar tu intestino hasta la salida, es más pequeño. Y entonces le cuesta expulsarlo. Lleva más días en el intestino, se reabsorbe demasiada agua y entonces puedes acabar con estreñimiento. Esto es incómodo y es frecuente. Entonces el tema de la fibra es absolutamente esencial. Y especialmente en verano el tema de la hidratación, porque estos fármacos son conocidos porque reducen el hambre, pero te garantizo, por experiencias de muchísimos pacientes que ya he tratado y por la mía propia, que reduce mucho la sed y no te das cuenta, ¿vale? Uno debería pensar, bueno, pero me acordaré de beber agua si yo siempre he bebido. Pues con estos fármacos no vas a beber y estando en verano puede ser una situación potencialmente peligrosa. Así que esos son los 4 pilares básicos para conseguir que tu pérdida de peso sea eficaz. El tema de dieta rica en proteínas, ejercicio de fuerza, dieta rica en fibra y mucha hidratación. El objetivo será mantener nutrida tu piel y nutrido tu cuerpo para evitar el descolgamiento. Y otra cosa muy importante que hace que no se descuelgue la piel es ir perdiendo el peso poco a poco.
Uno, si de pronto se pone con esto y escala dosis rápidamente, puede tener la tentación de decir, pues yo voy a intentar perder 6 kilos al mes. Pues mala idea, porque esa pérdida de 6-8 kilos al mes, tu piel la va a aguantar malamente, ¿vale? Seguramente aparecerán arrugas, aparecerá flacidez, etc. Sin embargo, el objetivo no tiene que ser subir de dosis sí o sí, a cualquier precio, sino conseguir la dosis mínima eficaz. Vaya, como en cualquier fármaco, ¿de acuerdo? Uno cuando da un antibiótico o da un analgésico o lo que sea, da una dosis por kilogramo eficaz y ya está. Lo peculiar de los GLP-1 es que estas dosis a veces son muy variables. Y hay pacientes que por ejemplo, con semaglutida, con 0,50 empiezan ya a perder peso, y hay también pacientes que hasta que no están con 1,5 o 1,7 miligramos a la semana no pierden peso. Esto es algo muy peculiar de estos fármacos. Pero la idea entonces es adaptar esa dosis no a conseguir la dosis máxima, sino a conseguir que tu pérdida de peso sea compatible con no perder mucha masa muscular y 2, evitar la flacidez de piel. Así que nada, aquí estamos para ayudarte en lo que haga falta, ¿vale? Y nada, pues esperamos que vengas a vernos aquí al centro de Alicante. Un saludo.